Ok, denme chance entonces. Ahorita sí ya se ve el flyer de la doctora Cristi. Perfecto. Listo. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos todas, todos a nuestro siguiente seminario permanente de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar el seminario centrado en epidemiología de la TB y estará coordinado por la especialista en epidemiología aplicada, nuestra querida Elizabeth Ferreira, quien estará, dirían, dando seguimiento en orden de participación a nuestras ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias a ellas y adelante, la dejo a cargo de ustedes. Gracias, Cristi. Pues bienvenidos a todos a nuestras sesiones mensuales. Yo voy a tener el gusto de presentarles este seminario hecho especialmente para ustedes con una problemática crítica. Me voy a permitir presentarles a la doctora María de Lourdes García García. Ella es médica cirujana de la UNAM, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, especialista en epidemiología por los CDC de Atlanta, maestra en ciencias por la UNAM y doctorada en ciencias. Es investigadora en ciencias médicas nivel F e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son el estudio de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, en especial tuberculosis, influenza, sarampión y otras prevenibles por vacunación. Asimismo, infecciones asociadas a la atención a la salud y aspectos éticos en la investigación médica. Su experiencia en el estudio de la epidemiología de la tuberculosis proporciona un antecedente para vincular los resultados de las investigaciones con recomendaciones para las políticas públicas. Ella es pionera en el estudio de diversas investigaciones operativas en mejoras del programa de control en el país. Sus trabajos sobre la asociación de diabetes y tuberculosis han contribuido al aporte de guías tanto a nivel nacional como internacional desde hace algunas décadas. Fue de los primeros estudios que se hicieron a nivel mundial. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras. Actualmente es asesora de la Organización Mundial de la Salud para el Plan de Erradicación de la Poliomielitis. Ha recibido diversos reconocimientos. Este año, en el Día Mundial de la Salud, recibió la condecoración Eduardo Lisiaga por el Consejo de Salubridad General. Entonces, en un momento más la vamos a escuchar. Y también con nosotros va a participar la doctora Guadalupe Delgado Sánchez. La doctora Guadalupe Delgado es mexicana también, licenciada en nutrición, maestra en salud pública con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento, especialista en evaluación y monitoreo de programas de VIH-Sida, tuberculosis. Tiene un doctorado en ciencias en salud pública. En esta doctorado en ciencias tiene la concentración en epidemiología. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho y es doctorante en Derechos Humanos. Ha sido ayudante de investigación y actualmente es investigadora. Labora en el Instituto Nacional de Salud Pública, adscrita al Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas. Forma parte del grupo de investigación y docencia de enfermedades infecciosas emergentes, reemergentes y prevenibles por vacunación y ha participado en la encuesta nacional de salud y nutrición que se hace cada año aquí en México. Es investigadora en ciencias médicas D, adscrita al Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, coordinadora académica de la Maestría en Salud Pública con área de concentración en enfermedades infecciosas. Me permito presentarlas antes para no interrumpirlas después y le cedería la palabra ahorita a la doctora Lourdes García para su presentación sobre epidemiología de la tuberculosis en México. Adelante, doctora. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Liz, y muchas gracias a Cristi y a los organizadores de este seminario. Voy a empezar a compartir mi presentación. Sí se ve, doctora, nada más ponerla en tipo pantalla. Gracias. Bueno, entonces voy a hablar sobre la epidemiología de la tuberculosis y en particular sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 a nivel global y en México. Entonces, en esta gráfica estoy mostrando la línea muestra números absolutos, los casos desde 2010 hasta 2022 y cómo
en los años de la pandemia se observó una reducción muy acentuada, 18% en el año 2020, que fue de 7.1 millones de casos hasta 5.8, y que luego en 2021 y 2022 este número se recuperó más alto que los años prepandémicos, a 7.5 millones, y que ha sido la cifra más alta desde que la OMS ha estado dando seguimiento a mediados del año 1990. Aquí se muestra estos mismos datos para cada una de las regiones, y pueden ver ustedes cómo los patrones por región son variables. Para la región del sudeste asiático, la región de las Américas y el Mediterráneo oriental, el patrón es muy similar a la región global, una disminución muy acentuada en el año pandémico y luego una recuperación. Y para la región europea, se ve la disminución que ya venía presentando, con una disminución un poco más acentuada para el año pandémico, luego una recuperación, y luego ya se ve la disminución a niveles prepandémicos. Para la región africana no hay una disminución, no se ve un impacto pandémico, y más bien se sigue observando el incremento que ya se observaba prepandémico. Y para la región Pacífico Occidental hay una disminución debido a la pandemia, y un incremento que no ha llegado a los niveles prepandémicos. En cuanto a la mortalidad, se puede ver cómo hay un incremento de 1.3 millones el 2022. Esto representa una reducción para lo que se había presentado en 2020 y 2021, que había ocurrido un incremento todavía más alto, 1.4 en 2020, y incremento se reduce ya para 2022. Y en el caso de las personas que viven con VIH, se redujo a 167,000 de 196,000 que se había presentado en 2021. Se ha calculado también por la Organización Mundial de la Salud, ha calculado cuál ha sido el exceso de mortalidad a nivel global que puede atribuirse a la pandemia de COVID, y se le atribuye casi 500,000 de muertes, que representa esta sombra roja. En la línea roja sería el número de muertes si no hubiera ocurrido la pandemia, y la zona esta que estoy señalando con el puntero es el 500,000 que representa el exceso de mortalidad durante 2020, 2021 y 2022, que es 500,000 de muertes atribuibles a la pandemia. 500,000 de muertes ocupa el segundo lugar por una enfermedad infecciosa, solamente después de COVID-19, y casi duplica el número de muertes atribuibles a VIH-Sida. Aquí son los mismos datos, pero con este formato en gráfica, y se ve cómo las muertes por TB
están por arriba de las muertes por VIH-Sida, representando más del doble de las ocurridas o las atribuibles a VIH-Sida. Y puede verse también que la tendencia que venía ocurriendo hacia la disminución en los últimos años en la incidencia de TB, debido a la pandemia, esta tendencia se detiene y ocurre un incremento en los últimos años atribuibles a la pandemia, que se ven estos 3 puntitos rojos que eh, continúa aumentando hasta el 2022, que es el reporte que se informa en el último informe global de tuberculosis. 68% de los casos en este informe se reportan en 8 países y 87% en los 30 países de alta carga que están aquí representados en este mapa. La mayoría de los casos siguen ocurriendo en personas del sexo masculino. Pueden ustedes ver aquí los grupos de edad más afectados. Y aquí pueden observar cómo en los últimos años el número estimado de personas con tuberculosis multidrogo resistente o resistente a rifampicina se mantiene relativamente estable entre los años 2020 y 2022. Y aquí pueden ver el número global de muertes desde el 2010, y pueden ver cómo de 2015 a 2022 ha ocurrido 19% de reducción. La línea punteada representa el hito o la meta que se había planteado para el 2025, que era del 75%, y puede verse cómo estamos lejos de esta meta, que era la que se había propuesto para la estrategia fin de la tuberculosis. Y aquí se puede ver en colores para los diferentes países qué tan lejos está cada país de alcanzar esta meta. En azul fuerte están los países que han logrado una reducción de más de 50% más, y en café están los países que incluso han tenido un incremento de más del 5%. Pueden ver que la región de las Américas, desafortunadamente, en la mayoría de los países están en tono café o café claro, indicando ya sea incremento o estabilidad, y que en cambio en África o en Europa los tonos son más bien azules. 47 países tienen reducciones, y el 35% ocurre principalmente en África o en Europa. Y aquí está la tasa de incidencia global y cómo ha ocurrido solamente 8% de reducción desde 2015 a 2022, lo cual indica que estamos lejos de la meta de 2025, y el mejor estimado de reducción de 133 por 100,000 habitantes en 2022, desde 146 en 2015. Aquí la flechita señala la meta planteada para 2025, que era de 50% desde el basal de 2015. Y aquí está la reducción de incidencia por país en 2022 comparado con 2015. Y aquí nuevamente puede verse los tonos, el tono violeta más fuerte, la disminución de más del 50%, y el tono
café un incremento de mayor del 5% y puede verse como en América Latina el tono predominante es café, en tanto que en África y en Europa predomina el tono violeta incluso más indicando un tono más fuerte en el que predomina la disminución de más del 50%. Por lo tanto, las conclusiones en esta sección del nivel global puede decirse que en 2022 se produjo una recuperación alentadora en el número de personas diagnosticadas con tuberculosis y tratadas, lo que ha empezado a invertir o mitigar el impacto de la pandemia. En 2020 y 2021, como vimos, ocurrió un decremento en el diagnóstico y en el tratamiento, mismo que se empezó a mitigar en 2022, incluso llegando a niveles prepandémicos en algunos países. Sin embargo, en el mundo en su conjunto y en la mayoría de las regiones y países está lejos de alcanzarse el hito y objetivos de la estrategia final de la tuberculosis. Por lo tanto, a pesar de ser una enfermedad prevenible y generalmente curable, la tuberculosis sigue siendo la segunda causa mundial de muerte por un único agente infeccioso en 2022, después del COVID-19, y causó casi el doble de muertes que el VIH-Sida. Pasemos entonces al tema de lo que ha ocurrido con la tuberculosis en México. Y aquí les presento los datos informados a la OMS por nuestro país y puede verse que los datos hasta 2022 reflejan un tanto lo que se ha informado globalmente, una disminución en el año 2020 de los casos, el tono verde es la tasa de incidencia. En el 2020 una disminución y luego un incremento que no alcanza los niveles prepandémicos. Y en tono negro es la notificación con la disminución en el año 2020 y un incremento. Y la línea roja refleja lo ocurrido en pacientes que viven con VIH. Aquí están los números con una tasa de incidencia de 28 casos por 100.000 habitantes y el intervalo de confianza de 20 a 37 casos. La tasa de notificación está en 25.449 casos y la tasa correspondiente en personas que viven con VIH 3.5 casos por 100.000 habitantes con un intervalo de confianza de 2.5 a 4.6. En lo que corresponde a la mortalidad por TB en VIH negativos, se observa también la disminución que venía ya desde el 2010 y la caída en la correspondiente a la notificación en la mortalidad en el 2020 y luego la recuperación y el aumento en mortalidad hasta 2.3 por 100.000 habitantes con este intervalo de confianza de 2 a 2.6. Y vemos la incidencia y casos notificados por grupo de edad y sexo, como reflejando lo que ocurre a nivel global, con un mayor número de casos notificados en hombres que en mujeres, predominando los casos en los grupos de edad de 45 a 55 años y un poco menos en los mayores de 65 años. Y aquí están los 5 factores de riesgo, predominando desnutrición, tabaquismo, VIH, diabetes y consumo nocivo de alcohol.
Y luego aquí les muestro un análisis que hizo nuestro grupo en la base de datos a la que tuvimos acceso hasta 2020, y aquí ya están los datos estratificados por grupo de edad, y pueden ver aquí de acuerdo a los colores, de 20 a 39 años, está de 40 a 59 años y de 60 y más. Y pueden ver cómo hemos descrito a nivel global, como para el año pandémico caen tanto el número de casos absolutos como las tasas en los tres grupos de edad. Eh, mostramos los casos y la incidencia, cómo caen para el año pandémico, y con un análisis de serie de tiempo interrumpida puede verse aquí. Estamos mostrando con este análisis cómo durante la pandemia se redujo significativamente. En este análisis se observa para el número total una reducción de 539 casos, y aquí ya se ve la elevación de 21.7 casos por mes. Aquí estamos viendo lo observado y aquí lo predicho para el total de casos. Y aquí ya estamos estratificando para hombres y mujeres. Para hombres se predice que se observa que para la reducción en hombres fue de 312, en mujeres de 175, y en la pospandemia en hombres se eleva 12 casos por mes y en mujeres 7 casos por mes. Y luego lo estamos analizando por grupos de edad, de 1 a 10 años, 11 a 19, 20 a 39, 40 a 59 y 60 o más años, y puede verse cómo en cada uno de los grupos de edad difiere. La reducción para los más pequeños es de 9, 23, 139, 182 y 165, y luego la elevación aquí ya es por mes: un caso, 6 casos, 7 casos y 7 casos. Y luego, analizándolo de acuerdo a si viven con diabetes, la reducción fue de 239 y la elevación de 5 casos por mes. Y analizándolo de acuerdo a las regiones, la reducción fue mayor en el Pacífico Norte en comparación con el centro, 59 casos, y la elevación, aquí no hubo diferencias, 3 casos, 4, un caso para Pacífico Norte, frontera o Pacífico Centro, y un caso, 3 casos, un caso para Centro Norte, Centro, Ciudad de México respectivamente, y para Estado de México, Pacífico Sur y Península, 26 casos, 66, 79, la reducción, y un caso, 2 casos y 4 casos para cada una de las regiones que he mencionado respectivamente. Y aquí estamos mostrando cómo se comportó el resultado de tratamiento. Pueden ver cómo el resultado para 2020 fue significativamente con un peor pronóstico para el año pandémico. Para 2010, 80, 2015, 79, 2019, 75, y significativamente los casos con éxito resultaron en 71.22, o sea, un peor pronóstico para este año. Y concluimos entonces que la tasa de incidencia y notificación de la tuberculosis en México no ha recuperado los niveles prepandémicos. Y en base a esto concluimos entonces que el aumento en el número de casos durante 2021 y 2022 refleja dos cosas. Primero, el rezago de personas que habían desarrollado tuberculosis en años previos, pero cuyo diagnóstico se retrasó debido a la afectación de la cascada de atención
debido a la pandemia, y estos eran casos que no se diagnosticaron, que ya tenían tuberculosis, pero también tuberculosis personas que se infectaron debido a estos casos activos y que desarrollaron tuberculosis, esto en los contactos de personas no diagnosticadas, y el impacto se observó en todas las edades, aunque afectó mayormente a las personas entre 40 y 59 años y de 60 y más. No hubieron diferencias en cuanto a sexo o regiones, y lo anterior podría indicar que muchos enfermos no se diagnosticaron, y es de suponer que la prevención, el tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento de TB latente y activa se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Con esto concluyo. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, doctora. Pues si tienen preguntas en el chat estamos atentos. Y ahorita la doctora Guadalupe Delgado, por favor, Lupita, si eres tan amable para subir gracias, Salvador, para subir su presentación, Lupita. Sí, doctora, claro. Sí, buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora Liz, doctora García, Cristi, saludos a todas y todos. Estoy tratando de compartir. Ujú. Sí, cualquier pregunta en el chat, y también les estamos poniendo ahí que en breve esta plática se publicará en Facebook y YouTube para que la puedan volver a disfrutar, a reflexionar también, y si hubiera preguntas también con todo gusto en el chat de la red, o en el correo de la red pudieran hacerlas para verlo con nuestras ponentes también. Ok, Lupita, adelante. ¿Listo? Ok. Gracias. Pues bueno, nuevamente buen día a todas y todos. Gracias por dedicar un tiempo a estas presentaciones, al seminario del día de hoy. Quisiera agradecer especialmente a la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacterias por la invitación, a la doctora Liz Ferreira, a la doctora Liz y a la doctora García, tanto por poder compartir el día de hoy este seminario como por el cobijo dentro de su grupo de investigación. Bueno, ya ante lo que la doctora García, Lourdes García, nos comentaba de este escenario de la tuberculosis y su asociación con la pandemia o la tuberculosis, más bien en este contexto de la pandemia que sobre todo ya pasamos por la parte más intensa. Ahora vamos a revisar un poco el tema de asociación de tuberculosis pulmonar y diabetes en México, visto desde un análisis de la tendencia en nuestro país, ¿no? Entonces me permito mencionar primero que, como lo comenté ahorita, pues trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública, y pertenezco al grupo de la doctora García, que es un grupo muy amplio sobre el trabajo de tuberculosis. Lleva más de 2 décadas colaborando y es un grupo muy grande. Le integran más personas de las que están aquí citadas, pero me parece que merece la pena mencionar que está integrado por la doctora Leticia Ferreira, la doctora Elizabeth Ferreira, Norma Monga, Sergio Canizales, Norma Telles, Maribel Martínez. En su grupo ha participado el doctor Martín Castellanos, que antes estaba a cargo del programa de tuberculosis, Pablo, y otros más investigadores, tanto del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, como del INER y de otras instituciones internacionales. Una colaboración muy importante, sobre todo también con la jurisdicción sanitaria de Orizaba, recibiendo mucho apoyo de la doctora Guadalupe Canales. Bien, pues está preparada esta presentación de aproximadamente 15 minutos, y este será el contenido que llevaremos durante esta sesión. Esta participación está basada principalmente en un trabajo que realizamos en este grupo, y lo que se realizó fue justo hacer esa tendencia, el análisis de esa tendencia de la notificación
de tuberculosis en México durante el periodo de 2020 a 2012, 2000 a 2012, y son los registros a nivel nacional. Entonces, creo que esa es una de las fortalezas que tiene este estudio. Una de las últimas diapositivas que nos compartía la doctora Lourdes, voy a avanzar un poco. Esta es la diapositiva que nos mostraba. Me parece que es esta, donde podemos ver cómo ha sido la tendencia de 2000 a 2012. Me voy a regresar 2 diapositivas previas para poder explicar primero cómo vamos a leer esta gráfica. En esta gráfica tenemos en el eje de la X los años, el periodo de 2000 a 2012. En el eje X del lado izquierdo, el número de casos reportados, el número de casos de tuberculosis pulmonar en personas de 20 años y más, que corresponde con las barras de distintos colores, porque el análisis está estratificado por grupos de edad. De 20 a 39 serían las barras azules, de 40 a 59 años las barras verdes, y en un azul como turquesa, las personas de 60 años y más. Y en el eje de las X, de la Y, del lado derecho, tenemos las tasas por 100.000 habitantes en este mismo grupo de 20 años y más. Lo que podemos observar, entonces, habiendo explicado esto, es que del 2000 al 2012, tanto el número de casos, si vemos las barras, tanto el número de casos como las tasas, que serían las líneas atenuadas que vemos que corren de un lado al otro, han aumentado. Esto cuando vemos, voy a regresar al título de la diapositiva, pacientes con tuberculosis pulmonar que tuvieron o reportaron diagnóstico previo de diabetes. Sabemos que cuando un paciente es diagnosticado con tuberculosis, se realiza su historia clínica y se reporta al sistema. Entre estas preguntas se encuentra, pues, preguntarle algunos antecedentes de otras enfermedades y está diabetes. No es que en ese momento se le realice prueba para diabetes. Entonces, así es como se comporta. Podríamos ver de manera rápida que entonces hay un aumento, ¿no? Pero hay un aumento en el diagnóstico de pacientes con tuberculosis que tienen o que al menos reportan tener diagnóstico previo de diabetes. Esto durante el periodo 2020 a 2012. Otro punto a resaltar es el grupo de edad donde podemos identificar mayor diagnóstico, que es la barra azul y corresponde al grupo de 40 a 59 años. Entonces serían personas que están en su etapa reproductiva. Por otro lado, en esta diapositiva explicado de la misma manera en el eje de la X, de la Y del lado izquierdo, de la Y del lado derecho y en este análisis donde podemos identificar 3 grupos etarios, podemos ver lo mismo, pero en pacientes que no tuvieron diagnóstico previo, ¿no? Es decir, si tenemos a todos los pacientes diagnosticados y dividimos quienes tenían diabetes, tenían diagnóstico previo, sería la diapositiva previa donde vemos este aumento, esa tendencia al aumento. Y abajo, en esta diapositiva siguiente, podemos ver que más bien pareciera como que por grupos de edad la tasa de personas con 60 años y más sobre todo disminuye. Ahí podría estar confundido por alguna otra variable, pero en los grupos de 20 a 39 y de 40 a 59 se logra ver una cierta estabilidad o disminución en el grupo de 40 a 59 años. Olvidé mencionar que aquí abajo, donde tenemos la descripción de las tasas que están indicadas con líneas, que son las líneas de tendencia que vemos en la parte superior, podemos ver asteriscos. Es porque hay diferencias estadísticamente significativas por grupos etarios. Entonces, en este caso, pues me parece que es muy claro de manera visual poder identificar que hay una disminución más marcada en el grupo de 60 años y más. Doctora Liz, no, están levantando la mano. No sé si... Las preguntas las vamos a dejar al final, Lupita. Ok, En el gracias. chat les estoy poniendo esta parte. Muy Gracias. bien. Es que yo solo veo las Gracias, doctora Maldonado. Sí. Gracias. Y en este caso, que son pacientes con tuberculosis pulmonar y diagnóstico previo, también podemos identificar que en la descripción, en la leyenda de las tasas,
También tenemos asteriscos y es porque igualmente tenemos diferencias estadísticamente significativas, considerando un intervalo de confianza de 95%. Y por último, en esta diapositiva podemos ver cuál es la tendencia si consideramos a todos y todas los pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar. Es decir, tengan o no diagnóstico previo de diabetes, lo que podemos ver es una curva como unas barras más aplanadas y unas líneas de la tasa también más aplanadas, es decir, como que se va estabilizando. Nada más, con estas tres diapositivas de cómo ha venido o cómo se ha comportado esta tendencia del diagnóstico de tuberculosis, podemos identificar sin mayor análisis que al considerar a pacientes con diagnóstico previo, las tasas han aumentado y que es un factor importante para ver cómo va la dirección de, eh, de la magnitud de la tuberculosis en México. Con estos mismos datos, con los datos del registro a nivel nacional, en el mismo periodo de 2000 a 2012, hicimos un par de análisis ajustados. Este es uno de estos, donde considerando, comparando más bien a las personas con diabetes, por eso es que está encerrado en un círculo, comparándolas con las personas que no tuvieron o que no reportaron diagnóstico de diabetes, podemos identificar los siguientes riesgos. Aquí hay tres comparaciones. Primero, una comparación global donde están todas las personas y después un análisis estratificado donde consideramos solo a las mujeres y por el otro lado solo a los hombres. Vale la pena mencionar que en comparación con las personas sin diabetes, una persona, hombre o mujer, que tenga diagnóstico previo de diabetes, tiene 34% mayor riesgo de ser diagnosticado con tuberculosis. Estos análisis, para todas las personas, tanto es el estratificado por sexo, está ajustado por edad, tratamiento previo de tuberculosis, el año de diagnóstico y la malnutrición. Claro que solo los datos de esta primera columna no están, de mujeres y hombres no están ajustados por sexo. Pero este mayor riesgo de desarrollar y ser tuberculosis y ser diagnosticado aumenta tanto en todas y todos como si consideramos solo al grupo de mujeres y solo al grupo de hombres en un análisis ajustado. Es decir, tener diabetes independientemente del sexo aumenta la posibilidad de desarrollar tuberculosis. Este riesgo es mayor en mujeres y los resultados o las diferencias entre grupos son estadísticamente significativas. Aquí podemos ver el valor de P y también está incluida el tamaño de muestra. Está incluido el tamaño de muestra porque a continuación vamos a ver los resultados de otra regresión logística ajustada, pero con una submuestra, ¿no? Entonces, esto vale la pena porque es el que tiene mayor tamaño de muestra. Y este es igual resultados de una regresión logística ajustada, pero al incluir los datos de sensibilidad a fármacos, el tamaño de muestra se reduce a 1.427 personas del mismo periodo de estudio. Y aquí podemos identificar que tanto el estado de malnutrición y sobre todo ser multidrogoresistente aumenta la posibilidad de tener diagnóstico de tuberculosis, ajustando por el resto de variables, incluso por diabetes. Entonces, pues se han realizado varios esfuerzos a nivel mundial. La Organización Panamericana Mundial de la Salud, así como la Unión, han realizado y emitido documentos basados en evidencia científica desde el 2011, que tuvimos la primera publicación, con recomendaciones desde generales hasta más específicas, conforme hemos tenido mayor evidencia de que la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar tuberculosis. Esto por los efectos que tiene la diabetes sobre el sistema inmunológico y entonces hacer más, favorecer el desarrollo de otras infecciosas, de otras enfermedades infecciosas, como es el caso de la tuberculosis.
Estos esfuerzos que se han realizado a nivel internacional comenzaron desde el 2011 con propuestas preliminares que se basan principalmente en 3 puntos. Lo que se ha recomendado es que se realice un trabajo colaborativo entre instituciones de los distintos niveles de atención, así como con otros sectores, pero principalmente entre los distintos niveles, el nivel local, el nivel municipal, jurisdiccional y el nivel federal o nacional. Y por el otro lado, que se trabaje haciendo un diagnóstico o un tamizaje bidireccional de que en pacientes con tuberculosis se busque diabetes y en pacientes con diabetes se busque tuberculosis. Principalmente de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se establece que en países como el nuestro, en pacientes que sean diagnosticados con tuberculosis, se realice en la búsqueda intencionada de diagnóstico o se descarte de diabetes. Entonces, podríamos identificar recomendaciones tanto de la Organización Panamericana de la Salud como de la OMS y de la Unión en los siguientes 5 puntos. Respecto a detección y diagnóstico, pues que se realizan pruebas de detección o que se realice ese tamizaje de tuberculosis en pacientes con diabetes, principalmente cuando no se lleva un control glucémico adecuado, que sabemos que en nuestro país, de acuerdo a estudios y de acuerdo a los resultados que tenemos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, nos caracterizamos por ser una población que quienes tenemos diabetes tengamos un control glucémico. Así como evaluar la presencia de diabetes en pacientes con TB, que es lo que mencionaba, como este diagnóstico bidireccional para poder tener una mayor ganancia en la identificación. Y en cuanto al tratamiento integrado, una de las recomendaciones es implementar un enfoque de tratamiento que aborde ambas condiciones de manera simultánea y que es muy complejo. Es complejo porque el tratamiento farmacológico y las recomendaciones incluso sobre alimentación y actividad física no son las mismas si el paciente tiene solo tuberculosis o solo diabetes. Hay características que hay que tomar en cuenta por el efecto que tiene en el organismo la misma enfermedad y la respuesta que tienen a los medicamentos. Asimismo, hay que asegurar que los pacientes con tuberculosis reciban el tratamiento y que de manera paralela se esté monitoreando de manera regular los niveles de glucosa sanguínea. Esto porque se ha identificado que se puede dar mayor importancia a una enfermedad que a otra. Podría ser que se le dé más importancia a la tuberculosis porque sabemos que en un periodo mínimo que puede ser mayor de 6 meses, con el tratamiento acortado estrictamente supervisado, pueda curar, y en el caso de la diabetes no sucede así. Es importante también trabajar en la educación y el apoyo al paciente, proporcionando educación para esta enfermedad y ofrecer apoyo de otro tipo, ¿no? Que tengamos un trabajo colaborativo con distintas profesiones, no solo personal de medicina, sino personal de psicología, personal que pueda apoyar en actividades de actividad física y de manera que podamos tener un tratamiento integral. En esta comorbilidad de tuberculosis pulmonar y diabetes, como en otras enfermedades, es muy importante tener en cuenta el seguimiento y monitoreo, no solo para el tratamiento de tuberculosis en pues casi diario durante los primeros 2 meses de toma de medicamentos, sino también para el monitoreo de glucosa e ir ajustando las dosis necesarias. Para prevención, las recomendaciones serían promover estilos de vida saludables para prevenir diabetes y entonces reducir el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Y esta primera recomendación es la que pues, debería de ser lo que todas y todos estaríamos llevando a cabo para prevenir cualquier enfermedad, porque sabemos que la alimentación, la actividad física, si tenemos buenos hábitos, vamos a prevenir sobrepeso, obesidad, y de ahí podemos evitar el desencadenamiento de otras enfermedades, incluso tuberculosis, porque si tenemos un buen estado de nutrición y en general estamos
tenemos buenos hábitos, evitamos otras enfermedades. Igualmente, implementar programas de vacunación y medidas de control de infecciones para prevenir la propagación de tuberculosis. Sabemos que para tuberculosis no contamos con una vacuna, contamos con BCG, la vacuna BCG, pero es para tuberculosis meningia. Sin embargo, aunque no hay una asociación o evidencia tan fuerte, sí se ha identificado que esta, como otro par de vacunas, pueden fortalecer el sistema y de alguna manera disminuir posibilidades. Los retos entonces son en este mismo sentido para tener un diagnóstico oportuno y que el personal de salud, sobre todo el primer nivel de atención, esté realizando este tamizaje bidireccional. Que haya un tratamiento coordinado, que no suceda que un personal de medicina atiende al paciente por la tuberculosis y otro por la diabetes, sino lo ideal sería que fuera una sola persona o que estuvieran en comunicación y que se le dé la misma importancia de tratamiento y seguimiento de ambas enfermedades para esa persona. La adherencia al tratamiento sería otro reto. El tratamiento acortado dura al menos 6 meses y puede extenderse, como sabemos, durante un periodo más largo hasta lograr la cura. Digamos que una de las ventajas de los pacientes con diabetes, cuando son diagnosticados con tuberculosis, viéndolo como ventaja, así como pues tratando de verlo bueno, es que están acostumbrados a tomar bastantes medicamentos. Entonces, suele no costar tanto trabajo tomar algún medicamento más. Por otro lado, el control glucémico, que de por sí es una situación difícil con los pacientes con diabetes, el acceso a los servicios de salud y la educación y concientización. El acceso a los servicios de salud, que es importante en alguna de las sesiones que ya han tenido aquí mismo en estos seminarios de la red, se ha hablado por ejemplo, que ya deberíamos de estar trabajando con diagnóstico, con pruebas moleculares o con estos avances tecnológicos como GeneXpert, incluso cuando ha sido recomendado por la OMS. Sin embargo, pues no se tiene ese acceso, ¿no? No se tiene ese acceso, eh, sobre todo en comunidades pues más alejadas, que es donde mayor utilidad se podría tener. Y la educación y sensibilización no solo para las personas que tienen el diagnóstico, sino también para el personal de salud sobre la importancia de tratar o de tener en cuenta a la tuberculosis como una posible enfermedad y no quedar con la idea de que ya no hay tuberculosis en nuestro país. Y después también que es importante dar el seguimiento y tratamiento para ambas enfermedades. Eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho el tiempo y la atención prestada. Voy a dejar de compartir, doctor. Sí, gracias, Lupita. Pues, como ven, el tema de nosotros está centrado un poco en la actualización con la cuestión esta de COVID, que los avances que había habido ya en el programa, esto que se menciona, el trabajo colaborativo entre el programa de tuberculosis y VIH, creo que ha tenido mucho impacto, no solamente en la parte de tratamiento, sino de detección oportuna, y es algo parecido a diabetes. Y como mencionaron, pues este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo del programa a nivel nacional, que incluye el programa nacional, la Dirección General de Epidemiología y también en Veracruz, ¿no? El que nosotros desde el punto de vista de investigación podamos aportar apoyo a través de las herramientas que dijéramos de investigación pudiéramos aportar y apoyarles, ¿no? Como mencionó Lupita, pues mucho del trabajo se hizo en colaboración con el programa nacional. Después de esto surgió otro proyecto que más adelante se les puede presentar en el vínculo y la colaboración entre ambos programas del trabajo colaborativo, pero sigue siendo, creo que desde mi punto de vista, el reto más importante que hay para poder controlar la tuberculosis en México, el tema de la diabetes. Tenemos espacio para algunas preguntas. Me gustaría darle la palabra a Edith Maldonado. Discúlpeme, no sé si es médico, pero que levantó la mano. Si quisiera hacernos su comentario o su pregunta. Adelante. Y bueno, agradecer a todos los que están, Edith tiene su micro apagado, si gusta, su participación.
En el chat no hay preguntas. Si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, y veo que hay pues alumnos conectados, hay personal de salud, tanto en diferentes niveles de atención del ISSSTE, también estoy viendo conectados, que son los que conocemos, y del INDRE, y creo que otro de los retos, como mencionaba Lupita, pues y que ya hemos visto también en la red, pues el tema de los diagnósticos pues más oportunos. Doctor Hernández Pando, qué gusto, adelante, doctor, mientras Edith se anima. Y muchas gracias. Oh, muy bien, muy buen resumen y datos muy interesantes. Recientemente tuve la oportunidad de asistir a una reunión en Santiago de Chile en donde había un gran énfasis para tratar de detectar con estas pruebas de determinación de interferón sujetos con infección latente, con la intención principal de que aquellos pacientes que estuvieran en riesgo, como los diabéticos, de tener infección latente que se pudiera reactivar, se les pudiera dar un tratamiento preventivo. Me gustaría entonces saber cuál es la opinión de ustedes, porque creo que en ese sentido, la principal interés era como que tratar de evitar sufrimiento para que el paciente no desarrollara la enfermedad activa y tuviera entonces este problema más serio. Y también, por supuesto, en cuanto a los costos, ¿verdad? Porque el tratamiento preventivo pues es más acotado que el tratamiento completo. No sé entonces si esto ya lo empiezan ustedes a considerar. En aquel momento estaba también el doctor Martínez Guarneros y me comentaba que tenía el programa también ya ciertas intenciones de establecer un protocolo de ese tipo. Y no sé también si ustedes están ahí involucradas en este aspecto y cuál sería la opinión acerca de esta situación de prevenir, sobre todo, diagnosticando infección latente y evitar reactivación específicamente o particularmente en pacientes con TB latente. Adelante, doctora. Sí, gracias, Rogelio. Pues recientemente publicamos los resultados de un ensayo clínico que hicimos con los colegas de nutrición Alfredo Ponce de León y José Cifuentes, donde evaluamos el tratamiento de TB latente en pacientes que viven con diabetes y les administramos isoniazida y rifampicina durante 3 meses para evaluar principalmente la toxicidad. Allí nuestra preocupación era que estos pacientes pudieran ser más susceptibles al daño hepático. Y lo que vimos fue que efectivamente tuvieron elevaciones de transaminasas mucho más frecuentemente de lo que hubiéramos esperado. Y la conclusión fue que no era aconsejable darles tratamiento para TB latente con estos medicamentos y que probablemente fuera conveniente evaluar el tratamiento con rifapentina. Desafortunadamente en México la rifapentina no se consigue, entonces nuestra recomendación fue hacer un ensayo clínico con rifapentina. Y esto pues fue muy bueno evaluarlo porque en caso contrario, pues probablemente hubiéramos recomendado el tratamiento con isoniazida, como se da a pacientes sin diabetes o algún esquema que contuviera rifampicina, dada la posibilidad de que estos pacientes desarrollen TB activa. Eso es lo que fue nuestra conclusión, Rogelio. Muy bien, muy interesante, porque este tratamiento también acotado con rifabutina pareciera ser que es menos tóxico, pero no sé también qué tan accesible sea rifabutina, o es lo mismo que rifapentina, son dos fármacos diferentes. Son diferentes, pero sí lo
pues lo que pudimos concluir fue que rifampicina no era adecuado ni isoniazida. Entonces, pues esa fue la conclusión, ensayar otros medicamentos que resultaran menos tóxicos o un esquema que no fuera diario. Eso es. Interesante, muchas gracias. Ok, gracias, doctor Hernández Pando. Salvador Vargas, tenías la manita levantada. No sé si la doctora contestó tu pregunta, sino para leer una que está en el chat y luego darle la voz también a Antonio García. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Excelentes presentaciones. Felicidades a ambas. Puse mi comentario en el chat. Era respecto a que actualmente existe evidencia entre la asociación de la infección por SARS-CoV-2 y el diagnóstico subsecuente de diabetes mellitus. Esto obviamente podría explicar el aumento de tuberculosis, la incidencia de tuberculosis, no solo en México, y eso pone de cierta forma en jaque a los programas nacionales para lograr el control y la eliminación de la tuberculosis como un programa un problema de salud pública. Y dado que COVID-19, a pesar de que eh, se asume a veces que ya fue una pandemia que terminó. Está latente el riesgo de surgimiento de nuevas variantes y incluso eh, variantes más severas, por lo que también tenemos que seguir considerando el COVID-19 como un gran riesgo para la dinámica de tuberculosis en los países. Eso nada más. Gracias. Sí, yo diría, Salvador, que no es que la pandemia haya terminado, sino que COVID-19 de ser pandémico ahora poco a poco se va volviendo endémico y esperemos que sea endémico y no que aparezcan variantes que causen pandemias diferentes que pudieran ser virulentas o más virulentas Claro, sucesivamente, ¿no? exactamente. Ok. Antes de darle la palabra a Antonio García, voy a permitirme leer una pregunta que está en el chat de Salvador Fonseca. ¿Existen estadísticas del porcentaje de apego a tratamiento en pacientes con diabetes que inician tratamiento a tuberculosis? No sé si, porque en las presentaciones no estaban. No, no están, al menos en México no lo identificamos y nosotros no lo hemos realizado. Realizamos análisis preliminares que no hemos publicado aún y no lo tenemos listo. Perdón, Lupita, sí, claro que tenemos los datos de apego a tratamiento en las publicaciones. El de TB diabetes, jefa. Sí, apego a tratamiento de TB diabetes. Sí, sí, por supuesto. En las publicaciones lo tenemos publicado. Que, adelante, adelante. Sí, sí, ahorita no lo tengo en mente, pero está publicado, por ejemplo, en la publicación de Tórax y en el de Diabetes Care. Si gustan, eh, la persona que lo pregunta me puede mandar un correo y le puedo mandar el artículo. En este momento lo que recuerdo es que abandonan más tratamiento probablemente por la multifarmacia que reciben y entonces tienen más toxicidad. Sí. Ok, incluso podríamos compartir los artículos y se los podemos proporcionar a Cristi, jefa, para que tengan acceso a los Sí, artículos en la red. los podríamos subir al chat o si quieren los podríamos después subir a A la un red. repositorio de la red
y ponerlos a disposición de todos. Sí, muy bien. En respuesta también al comentario que estaban haciendo ahorita con el doctor Hernández Pando, Marta Angélica García, que está en el programa de tuberculosis. Gracias, Marta Angélica, por tu comentario. Dice, excelentes conferencias y comenta que en México en el 2015 van a iniciar tratamientos acortados para tuberculosis latente, ¿no? Y dice, en efecto, las indicaciones de control de ambas enfermedades es fundamental para el éxito del tratamiento. Es importante la concientización de la persona afectada con TB, diabetes mellitus, de la bondad de seguir el tratamiento en ambas enfermedades de manera puntual. Toca al personal de salud informar, educar, capacitar a las personas afectadas por este binomio. Sí, lo que comentaba, ¿no? Ahora sí, adelante, Antonio García. Gracias, Marta Angélica. Hola, buenos días. Perdón, estoy un poco ronco. Buenos días, yo soy Antonio de Compañeros en Salud, una asociación que trabaja en Chiapas. De mi parte, pues más bien creo que una, pido un consejo y dos, una pregunta. En primera, el consejo para ambas presentadoras, la doctora Lourdes y la doctora Lopita, ¿alguien me podría orientar sobre con quién me podría yo acercar para obtener justo los datos de la plataforma sobre municipios específicos en Chiapas? Esto debido a que, pues para nuestra proyección de gastos en diversos proyectos, pues necesitamos algunos de esos indicadores, números, pero pues ha sido un desafío poder concretarlo. Y segundo, una pregunta, ¿no? Doctora Lourdes, mencionó que se intentó hacer un estudio con rifa pentina, pero pues lamentablemente no está autorizada aún aquí en México, ¿no? Sé que pues desde nosotros, la sociedad civil, Médicos Sin Fronteras, lo intentó también realizar un estudio del mismo tipo en la frontera norte, pero no lo consiguió justamente también por la autorización del medicamento. Entonces, pues desde la Red Mexicana de TV o algún otro grupo, ¿saben si existe alguna iniciativa o solicitud a COFEPRIS para su autorización e importación? Gracias. Pues no sé, pero yo creo que con la nueva administración lo podríamos intentar nuevamente. Y la primera pregunta no entendí bien qué es lo que requiere, pero eh, yo creo que podríamos platicarlo en privado. Claro, muchas gracias, doctora. Ok, el doctor Arturo Cruz, que forma parte también del grupo de trabajo con la doctora García, ya pues está poniendo el enlace de algunos de los artículos que mencionó la doctora. Gracias, Gracias. Antonio. Armando Martínez, en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas, tiene la manita levantada. Armando, qué gusto verte. Hola, Adelante. buenos días, Liz. Sí, primero que nada, felicitar las ponentes por excelentes, conferencia. La verdad que el diagnóstico de la tuberculosis con la coinfección con diabetes es muy importante. Y precisamente, como bien decía el doctor Pando, la intención también es llegar a aquellas personas que están padeciendo esta coinfección con un diagnóstico rápido y oportuno. Y aquí en el instituto estamos en el proceso de verificar estos métodos para que los laboratorios puedan ofertar esta prueba. La intención es tener una mayor opción de pruebas diagnósticas que las personas que cursan con una TB latente puedan adquirir. Y por otro lado, pues también hacer el comentario que es muy importante, como bien dice la doctora Marta Angélica, el contar con estos tratamientos nuevos para poder dar un mayor respuesta eficaz a estas personas que cursan con la tuberculosis latente. El Programa Nacional, en conjunto con el laboratorio, ha estado trabajando de cerca precisamente para poder tener mejores opciones de diagnóstico y tratamiento para la población afectada por tuberculosis, tanto activa como latente. Entonces, en este sentido, esperemos que en los próximos años tengamos ya el tratamiento acortado con rifampicina y también tengamos ya pruebas diagnósticas con mayor diversidad. En eso estamos trabajando en conjunto y prácticamente ese era mi comentario. Gracias. Gracias. Gracias, Armandito, qué gusto verte. Gracias. Dos. No sé si hubiera alguien más que quisiera participar o que quisiera hacer algún comentario. Adelante, Lupita.
Sí, nada más para dar continuidad a la pregunta sobre apego al tratamiento. Sí, como decía la doctora García, estoy buscando el artículo. Puede haber alguno donde tengamos un modelo para abandono, eh, porque sí hicimos conteo. Leti hizo conteo de tomas. Lo que es más complicado medir es el apego del tratamiento para diabetes. Diabetes. Eso por un lado. Por otro lado, cuando intervino Salvador, también quería comentar que, bueno, un análisis similar de tendencias, estamos trabajando en colaboración con él y con sus colegas de Chile, entonces, pues, quizá después haya oportunidad de poder compartir también esa área y también compartir después, como es ya de manera más amplia, qué es lo que se ha logrado, ¿no? Estas recomendaciones generales en México y específicamente en México, para de las recomendaciones a nivel mundial, a partir de la NOM para tuberculosis, la modificación que se publicó en 2013, ya está establecido que sigue vigente la norma hasta este momento, que en pacientes con tuberculosis se busque diabetes, ¿no? Entonces falta dar esos pasos y se sigue trabajando, entiendo también ya en la práctica, como nos comenta el doctor Armando, gracias por los comentarios también adicionalmente. Y bueno, por otro lado, sí entendería que sería mi última intervención, me gustaría para cerrar mi participación diciendo que pues necesitamos seguir trabajando en estos esfuerzos en distintas áreas de investigación con quienes ya están en la toma de decisiones para poder mejorar esta comunicación y entonces llegar al fin último de la salud pública, que sería el acceso a a la población en general, ¿no? Y que es necesario tener en cuenta los distintos enfoques que tenemos, al menos desde aquí, desde salud pública, que serán las funciones esenciales de la salud pública, que este es su fin último, los determinantes sociales, porque pues no es lo mismo en una comunidad urbana que rural, ya no es como sucedía antes, que en el caso de tuberculosis puede ser una enfermedad que se caracterizaba por ser frecuente entre las personas bajos recursos, ahora no, pero las personas que en nivel socioeconómico medio tienen otras características que también se convierten en factores de riesgo. Tener en cuenta también los objetivos de desarrollo sostenible y si vamos caminando en función de ir cumpliéndolos y bajo perspectivas diferentes de manera integrada, creo que podremos seguir avanzando. Ya la voluntad política, pues habría que seguir trabajando también en colaboraciones, como de alguna manera comentaba la doctora García, a ver ahora con nuestro nuevo gobierno cómo es que podremos ir trabajando. Gracias. Ok, en el chat hay felicitaciones. Ah, sí, adelante, Cristi. Muchísimas gracias, doctora Lizzy, muchísimas gracias también a las colegas invitadas el día de hoy, que fueron muy buenas ponencias y precisamente creo que dan hilo para hablar de muchos aspectos relacionados con la TV y en aquellos aspectos en los que también debemos poner como un poquito de mayor importancia, ¿no? Quería como responder de alguna manera a Antonio, que yo sé que hacen un gran esfuerzo en comunidades y podemos plantear, ¿no? La idea de buscar conjuntamente esta información. Y ahorita escuchando a la doctora Lupita, me recuerda este punto fundamental, que es el que tenemos como asociaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil. Precisamente que aquella información que tenemos, compartirnoslas a través de este tipo de comunicaciones y también pues hacer gestiones de incidencia para poder alcanzar aquellos objetivos que como bien estamos identificando en nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, pues además del agradecimiento era esa invitación para recordarnos que juntos y juntas podemos sumar esfuerzos y con la nueva administración igual apoyar e impulsar, ¿no? En aquellas necesidades que tengamos desde los diferentes sectores para de alguna manera tener como intervenciones puntuales pero certeras, ¿no? Entonces, pues eso, nada más era el agradecimiento y la invitación para seguirnos sumando a las iniciativas que vengan adelante.
Sí, pues gracias, Cristi. Bueno, a mí me da más gusto el seminario. A lo mejor a mí me parece un poco sencillo porque vivo el trabajo con la doctora García, que además es chicotito con nosotros, pero creo que se han hecho cosas interesantes. Pero me da gusto presentarlo porque en estos trabajos ha participado pues el área de investigación. Como ustedes ven, ya lo mencionó la doctora Lupita, que ha liderado mucho la doctora, que cuando yo llegué aquí ya tenía el trabajo con el Instituto de Nutrición y el INED, pero es un trabajo colaborativo con institutos nacionales de tercer nivel y después el vínculo con el nivel del sector del sistema de salud, el programa nacional a nivel operativo, a nivel estatal y a nivel jurisdiccional que se ha trabajado con Veracruz. Y la otra cuestión es la apertura que ha habido por parte del Programa Nacional de Epidemiología y el INDRE, porque no solamente ha habido la apertura de compartir información, de que nos inviten a ver revisión de normas, de documentos, también ha habido la apertura de recibir alumnos de parte de nosotros para poder apoyar estos análisis, porque detrás de algunos de estos análisis hay alumnos. Bueno, Lupita fue su trabajo de tesis y creo que esa es una forma de cómo ir fortaleciendo y sumar esfuerzos para buscar el bien común. Nos falta entrar a la parte social, ¿no? Y la farmacológica, pero creo que desde el punto de vista de epidemiología, a mí me da gusto este seminario porque pertenezco al grupo, pero también pertenecía a nivel federal, también a nivel local y ahora a la red. Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo al sumar los esfuerzos, como se intenta con la red, se pueden hacer muchos logros. Y me da muchísimo gusto que mi jefa haya aceptado presentarlo y Lupita también, porque un poco de temor. Yo les quiero compartir un poquito que ya ahora pues les vamos a compartir sus constancias. Yo se las voy a imprimir, se las voy a dar aquí todas coquetas. La de la doctora García, que bueno, pues es un reconocimiento de parte de la red por su brillante participación en los seminarios permanentes de la red mexicana. Sí, sí se ve, ¿verdad, Cristi? Sí, sí, la vemos. En el evento que se llevó a cabo ahora y pues por supuesto gracias al doctor Hernández Pando por permitirnos pues, poder participar en este evento y sería también el diploma y el reconocimiento para la doctora Lupita Delgado y también por su excelente participación firmado por nuestro presidente el doctor Rogelio Hernández Pando. La verdad es que, pues, muchísimas gracias a todos, gracias a la doctora, gracias a Guadalupe, a todos los que están aquí escuchándonos, porque también no es bonito presentar cuando hay 3 o 4 gentes, y creo que ahorita que hubo hasta 69 me da muchísimo gusto. Gracias por todo y por quienes nos apoyan escuchándonos, y les mandamos los artículos a Cristi para que los pueda subir a la página y los puedan consultar cuando gusten, y como dice la doctora Lupita, en las semblanzas están sus correos, y si necesitan algo, pues contactan a esta Cristi para que nosotros les podamos dar respuesta de lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias, Cristi. Gracias a todos. Maluca, gracias por conectarte también y por mandar saludos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todas, a todos. Adelante, doctora Lourdes, perdón que la interrumpí. No, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted porque de verdad hacer el esfuerzo de síntesis cuando hablamos de epidemiología es todo un reto. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando el espacio y que tenemos todavía algunas y algunos colegas por acá, hacer la invitación a quienes quieran participar en estos seminarios y hacer parte de estos seminarios, que finalmente tienen la idea principal de compartirnos precisamente, no solamente en aquellas áreas en las que estamos trabajando, sino incluso se pueden hacer seminarios específicos sobre temas que a ustedes les consideren pertinentes para que en el compartir surja lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? En el intervenir más adelante, sobre todo pensando en nuestras poblaciones afectadas por TB y en otras micobacteriosis aquí en México. Pueden enviar sus propuestas, de todos modos es información que les compartimos eventualmente a través del correo electrónico y también invitarles a nuestro siguiente seminario permanente que tendrá el tema central tuberculosis pediátrica, que estará moderado por el doctor Paris Cerecer Calú y el doctor Isaías Orozco Andrade, y comentarles que tendrá como un pequeño cambio en la fecha, dirían a petición de los colegas que están organizándolo. Sería el día 24 de octubre de 10 a 12 del día. Entonces, para invitarles adelantadamente y que podamos agendarlo, sobre todo porque había un pequeño cambio en la fecha,
y insistir, ¿no? en nuestro agradecimiento para nuestras ponentes, para la doctora Liz, que también nos hizo favor de organizar muy bien este seminario, y pues el estarnos viendo aquí subsecuentemente en los siguientes. Bienvenidas también las colaboraciones entre todas y todos. Un gusto verles, saludarles, escucharles, y nos estamos viendo en el siguiente seminario. Que estén muy bien, bonita tarde. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.